Ingeniería del medio ambiente, ondas acústicas, indicar los 3 parámetros físicos más importantes en relación a estas ondas acústicas. Los 3 parámetros serían la intensidad acústica, la frecuencia y el tiempo de exposición o duración del sonido. La intensidad acústica representa la energía acústica transmitida en una determinada dirección de propagación. La energía acústica transmitida sería W. Estaría representado, ya que es una función de la amplitud de la vibración, la intensidad acústica por la energía acústica entre el área perpendicular a la dirección de propagación, y tendríamos 3 niveles de presión, intensidad y potencia acústica, para los que se medirían en unidades de decibelios. O sea, dentro de la intensidad acústica tenemos el nivel de presión acústica, el nivel de la intensidad acústica propiamente dicha, y el nivel de potencia acústica. Hemos dicho que la unidad para estos 3 niveles es el decibelio. Un decibelio de nivel de presión acústica es el cambio más pequeño que se puede apreciar. La escala en decibelios es logarítmica, se aproxima mucho a la percepción que tiene el ser humano, ya que el oído en nuestra especie reacciona de esta manera a los cambios de nivel y de presión. La frecuencia, pues sería el número de ciclos por segundo de la vibración que produce el sonido y se expresa en hercios. La frecuencia sería la velocidad de propagación entre la longitud de onda. El oído humano reacciona de diferente forma según la frecuencia del sonido. Los de frecuencia baja se oyen como graves y los de frecuencia alta como agudos. Y además hay que saber que el inverso de la frecuencia sería el periodo. El tiempo de exposición o duración del sonido sería el último parámetro físico importante y se utiliza para determinar la dosis de ruido soportada por una persona. Estos 3 parámetros físicos serían las cualidades objetivas, ya que el ruido como tal o el sonido como tal tiene en cuenta las cualidades estas objetivas y también cualidades subjetivas. Cualidades subjetivas, muy rápidamente para comentarlas, serían la intensidad subjetiva o fisiológica, la sonoridad, el tono. El tono está relacionado con la frecuencia fundamental del sonido
Entonces, según su magnitud, se pueden distinguir los sonidos graves a frecuencias bajas y los sonidos agudos a frecuencias altas. Y el timbre, que lo producen las frecuencias armónicas del sonido y permiten identificar la fuente sonora que lo emite. En función de la frecuencia vamos a tener infrasonidos, según la frecuencia sea menor que 20 hercios, infrasonidos son inaudibles para un oído común. Ultrasonidos estos son mayores a 20 kHz, también inaudibles. Hay personas que pueden tener cierta sensibilidad a detectar estos ultrasonidos. Y luego ya tenemos los sonidos audibles que están en la frecuencia entre infrasonidos y ultrasonidos, o sea, entre 20 Hz y 20 kHz. Y dentro de estos sonidos audibles tendríamos los sobresonidos, que serían de una frecuencia mayor a 10 kHz, que estos serían inaudibles ya para personas mayores. O sea, cuando la frecuencia es mayor a 10 kHz, son sonidos agudos de frecuencias altas, y para las personas mayores ya tendrían problemas en poder detectarlos. Así que, importante de esta pregunta, los tres parámetros físicos más importantes en relación a las ondas acústicas, que serían la intensidad acústica. Dentro de la intensidad acústica se puede comentar que es la energía acústica entre el área perpendicular a la dirección de propagación que se mediría en decibelios, que el decibelio es se presenta en una escala logarítmica, y que dentro de esta intensidad acústica se pueden medir los parámetros de nivel de presión acústica, nivel de intensidad acústica y nivel de potencia acústica. La frecuencia, que se mide en hercios, su inversa, que es el periodo. También decir que la frecuencia es la velocidad de propagación entre la longitud de onda. Y por último, el tiempo de exposición o duración del sonido. Y estas tres formarían las cualidades objetivas, que son los parámetros físicos de las ondas acústicas.